Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches, amigos. Más informes en el 13. El 10 de septiembre de 1862, hace hoy exactamente 134 años, fallecía don Carlos Antonio López, primer presidente del Paraguay y fundador del periodismo en nuestro país. Por su parte, el 11 de septiembre de 1888 pasó a la eternidad otro prohombre latinoamericano, Domingo Faustino Sarmiento, quien murió aquí en Asunción. Ayer 9 de septiembre se recordó el 20º aniversario del fallecimiento de Mao Zedong, muerto en 1976. También recordamos esta noche que el 12 de septiembre de 1959 la primera sonda no tripulada llega a la Luna. Se trata de la Lunik 2 de la Unión Soviética. La prensa en el Paraguay, sus virtudes y defectos, vistos estos desde afuera y desde adentro, es nuestro tema de fondo esta noche. Hoy, juicio a la prensa. En entrevista exclusiva tendremos al presidente de Venezuela, doctor Rafael Caldera, y al final tomaremos un delicioso café en una muy grata compañía. Todo esto aquí, en Más Informes para ustedes y en el 13. Como ya pudieron apreciar entre las efemérides que hoy recordábamos, el 10 de septiembre de 1862, hace exactamente 134 años, fallecía Carlos Antonio López, el fundador de la prensa en nuestro país. Qué mejor oportunidad que esta fecha para hablar del periodismo actual del Paraguay, su evolución, virtudes, defectos, pero siempre con un amplio sentido autocrítico. Hoy hacemos pues un juicio a la prensa. El 26 de abril de 1845 nace El Paraguayo Independiente, el primer periódico del país, editado por Carlos Antonio López. Su misión fue defender la independencia nacional ante la pretensión anexionista de la Argentina. Desde ese entonces la prensa tuvo un gran peso en el Paraguay. Yo personalmente valoro muchísimo el trabajo de la prensa. Creo que la prensa es uno de los elementos fundamentales para el nuevo Paraguay, para que el Paraguay cambie, para que el Paraguay deje de ser esto que estamos viendo cada día, ese Paraguay corrupto, ese Paraguay de ladrones, ese Paraguay de centro de drogas. O sea, yo creo que la prensa ha hecho mucho, conocemos gente que incluso ha muerto, periodistas que han muerto, por defender una posición con relación a la verdad y a la información. Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas. 1989 fue un año fundamental para el país. Tras el golpe que derribó al régimen de Alfredo Stroessner, hubo muchos cambios en el Paraguay. Cambios que también la prensa los vivió plenamente. Ha cambiado en cuanto a la apertura de sus temas, en cuanto al respeto y hasta me diría el temor que gozan
de que disfruta, bueno, se acuerda, esto es Maquiavelo, si no puedes hacerte amar, por lo menos hazte temer. Estamos un poco en eso, ¿no? Ha cambiado en cuanto a la libertad que ha sabido ganar para tocar muchos temas. Eso es muy importante. Ya no existe esa autocensura, esa autolimitación que existía antes sobre la posibilidad de que sea objeto de represalias o presiones muy fuertes por el lado de los poderes públicos. Y eso es un espacio que se ha ganado. Nos hemos, en primer lugar, desprendido de las ataduras y estamos haciendo un periodismo mucho más de fondo. Muy rápidamente hemos pasado del periodismo informativo y muy limitado que teníamos a un periodismo más de fondo. Estamos haciendo buen periodismo de investigación. Hay un gran cambio en la prensa en nuestro país desde el año 89 hasta ahora. Es evidente que no puede haber prensa sin libertad de expresión, y esta es una cuestión que se ha observado muy bien en el caso nuestro, en el caso de Paraguay, por lo que podríamos decir que la prensa, la verdadera prensa, es realmente reciente, sin desmerecer a grandes periodistas que actuaron en el pasado con gran sentido de profesionalidad, con gran sentido crítico, con mucho compromiso hacia la sociedad, pero estos fueron casos aislados. Desde 1989, el pueblo paraguayo ganó la libertad fundamental, la libertad de expresión. Y dentro de ella la prensa consiguió la suya, venciendo al tiempo de la autocensura y el miedo a publicar ciertas cosas que molestasen a la autocracia. En verdad que, a mi criterio, se identifica a la libertad de prensa como la demostración de yo diría un derecho más amplio, que es la libertad de expresión. La libertad de prensa es una de las formas de la libertad de expresión. No es la única. Están los libros, están las reuniones en la plaza, están las manifestaciones públicas. Todo eso es libertad de expresión, y la prensa es seguramente la forma física, cuando se refiere a los diarios, en que la libertad de expresión se manifiesta. Y la libertad de prensa es la posibilidad que tenemos de informar de todo cuanto nos enteramos y hacerlo responsablemente, o sea, de todo lo que nos dicen responsablemente, y llega hasta donde hay límites claramente establecidos en la ley penal, de modo que se llega hasta donde lo permite la ley, y la libertad nos permite publicar todo lo que nos enteremos responsablemente. Somos libres, pero somos libres de denunciar, nadie nos hace caso. Antes no éramos libres de denunciar, se denunciaba poco, y eso poco era mucho. Hoy día se denuncia el doble, seguramente en otros países dirán, pero estos paraguayos, Dios mío, están echando abajo toda la corrupción de su país, porque mirá los diarios, mirá la televisión, escuchá la radio. Hay una libertad plena y seguramente están bajando el hacha y mandando a la cárcel a cuanto bandido existe. Y es mentira. Nos pasamos denunciando, somos libres de denunciar, pero nadie nos hace caso, para decirlo más elegantemente. Ejercer la libertad sin caer en el libertinaje es un ejercicio siempre difícil en las transiciones democráticas. La prensa paraguaya está pasando una prueba de fuego en ese sentido y debe demostrar que es libre por sobre cualquier interés que la quiera sojuzgar. Es común encontrar de que los medios se dejan influir excesivamente por su ideología política o económica. A veces ambas cosas, ¿no? Lo cual no está mal, que cada periódico defienda una idea política o social o económica determinada, pero que eso no le conduzca a la deformación de las noticias, que no le conduzca a acomodar a sus intereses los sucesos. Sería difícil decir si hay mala intención o buena intención. Lo
lo ineludible es que la prensa, además de ser prensa, es empresa. Entonces está por verse cómo se resuelve el problema de los intereses que maneja ese dueño de la prensa, que en realidad es también dueño de una empresa, y la intención del periodista que está trabajando en esa empresa, ¿verdad? Los diarios, las radios que informan las 24 horas, los noticiarios y programas periodísticos de televisión llenan al mundo de información de todo tipo, que muchas veces no se puede controlar y que requieren un alto sentido ético en los periodistas. Yo creo que existe ética individual, que hay individualidades, colegas periodistas, que practican y ejercen la profesión con ética. Pero creo que en gran parte del gremio periodístico, del sector periodístico, de la corporación periodística, no existe ética. ¿Y sabes por qué? Fundamentalmente porque mucha gente no sabe que hay una ética periodística. Sí, creo que hay mecanismos absolutamente irresponsables. Un ejemplo, en ninguna radio seria del mundo se acepta que un oyente llame y diga lo que quiere sin chequear el teléfono del cual llama, por ejemplo. Primero se llama a una radio, en la radio se deja un número telefónico y la emisora de radio llama a ese teléfono para que haya responsabilidad civil, eventualmente por los dichos de ese oyente. No se pretende limitar, sino responsabilizar al que expresa en la prensa. Los efectos de los medios de comunicación son muy importantes en una sociedad y los daños que se puedan eventualmente producir son muy difíciles de reparar. Yo pienso que la prensa es el reflejo de lo que ocurre en el país, ¿verdad? De lo que ocurre en materia de oficial, de lo que ocurre en materia de economía, de lo que ocurre en materia política, ¿verdad? Hay muchos medios que juegan un papel ético muy importante y otros que no tienen en cuenta la ética. Eso hay que ser claro en eso, ¿verdad? Así como hay profesionales, ingenieros, médicos, abogados honestos y deshonestos, también hay periodistas honestos y deshonestos. Eso es normal que ocurra, ¿verdad? El elemento fundamental de la prensa es el factor humano, es decir, los periodistas. En ese sentido, ¿están los periodistas paraguayos aptos, bien formados, bien preparados para ejercer una misión tan difícil en la sociedad? Esto lo estaremos analizando luego de la pausa aquí mismo en el 13, en Más Informes. Informes. Rafael Caldera, presidente de Venezuela, entrevistado de lujo esta noche en Más Informes. Y juicio a la prensa es el tema también de hoy, aquí en el 13. La profesión de periodista es muy difícil. Requiere, además de gran voluntad laboral y alto sentido ético, una formación profesional que apunte a la excelencia. A propósito, ¿cómo son nuestros periodistas? En general, nuestros periodistas tienen una malísima formación. Falta esencialmente la cultura básica que debe tener toda persona que pretende llegar a la opinión pública y que pretende trabajar con información y con opinión. La cultura elemental que debe tener un graduado universitario en cualquier parte del mundo. Los periodistas tienen una cultura muy endeble, no solo una falta de cultura universal, no solo una falta de conocimiento sobre los grandes temas del pensamiento contemporáneo, sino también un grave déficit en cuanto a la formación sobre lo que es el propio Paraguay, sobre su historia, sobre su cultura. El periodista paraguayo es muy joven, es muy inexperto, tiene una formación muy superficial en la universidad, porque nuestra universidad tiene una mala formación para todo, no solamente para el tema prensa. Por consiguiente, no se le puede pedir pera al olmo.
Yo creo que con el tiempo vamos a ir adquiriendo mayor formación, mayor profundidad. Tienen que tal vez ir a emplearse en otros medios afuera. Tienen que leer mucho, no manuales. Y esto es una cosa que se adquiere con el tiempo. No tenemos una tradición periodística que haya formado una escuela en la práctica, ¿verdad? En la profesión misma, en el ejercicio de la profesión. Se están haciendo. Yo creo que hay buenos elementos, hay un buen material humano, pero se necesita tiempo. Yo calculo que por lo menos una década o 2 décadas vamos a tener realmente un periodismo eficiente y con un alto nivel profesional. La prensa hoy posee alta tecnología. La radio llega a todas partes. La televisión se convierte en el medio audiovisual que transporta noticias por todo el mundo con miles de canales. Internet es otra vía informativa. ¿Tanta tecnología ha ayudado a mejorar la prensa? ¿Qué es lo que vale en la prensa? Lo que está aquí, atrás, abajo del jopo, como decía Ezequiel González Arcina, nuestro finado colega. Lo que tiene abajo del jopo el periodista es lo que vale. Y a eso es que tenemos que tender nosotros a promocionar, a perfeccionar. La tecnología acompaña al desarrollo intelectual de los periodistas, pero si no se produce el desarrollo intelectual, la tecnología vale para poco. La tecnología tiene que ver con la presentación del periódico. El contenido tiene que ver con la calidad de sus periodistas. En gran parte del mundo se afirma que la prensa es un poder, es el cuarto poder. Esta idea ha ensoberbecido a algunos periodistas, pero otros disienten con la afirmación del supuesto poder que tiene la prensa. Bueno, la prensa es sin ninguna duda un poder en nuestro país y en todos los países del mundo. La prensa no tiene ningún poder. El poder de la prensa radica en la opinión pública. Usted se recuerda el caso de Nixon. ¿Acaso es el trabajo de 2 periodistas de Washington Post que lo destituyó a Nixon? No, fue la opinión pública norteamericana que reaccionó como consecuencia de lo que publicó el diario. Entonces, no es el diario el que tiene la fuerza, sino la opinión pública que lo respalda. Justamente ese es el problema crítico. Acá se toman las cosas con mucha superficialidad y con una gran carga de prejuicio. El periodista te condena antes de preguntarte. Si no le interesa encontrar la verdad, no es el curioso que busca la verdad, sino es la persona, el juez que ya te ha condenado y lo único que está buscando es que le confirmes tu culpabilidad. Vos estás fusilado antes de que se te pregunte ni siquiera por tu nombre y apellido. Te digo que la prensa, además estoy diciendo, se convirtió en un poder fáctico, es decir, en un poder de hecho que muchas veces viola las leyes y que cuando la prensa, cuando uno le exige a la prensa adecuación frente a las leyes, automáticamente la gente dice, un momento, no hay que atentar contra la libertad de prensa. La prensa para mí no tiene que ser un cuarto poder. La prensa es un contrapoder, debe ser un contrapoder, no tiene que ser un poder, porque desde el momento que se convierte en un poder, yo no tengo capacidad de enfrentarme individualmente, de enfrentarme a un medio de comunicación. Con virtudes y defectos, la prensa es absolutamente necesaria en la vida de una nación. Sin ella no hay comunicación, no hay información. Y sin información no hay conocimiento de los hechos, de lo que sucede en el país. La democracia, naturalmente, también es imposible. En este momento en que nosotros estamos pasando, en que los periodistas nos involucramos en los sucesos, en que los periodistas tomamos la misma pasión que los políticos
o los líderes sociales, yo pienso que eso sí es mucho más arriesgado, porque perdemos la perspectiva de la información, perdemos la perspectiva de los hechos. Entonces, en vez de ser espectadores que cuentan un suceso, al mismo tiempo nos ponemos en actores de esos sucesos. El único bien superior que hay en una democracia es la información. Si el público no está totalmente informado, no hay democracia. Yo creo que la prensa tiene que desnudar y tiene que exhumar absolutamente todo. No existen secretos en una democracia. Porque si el pueblo va a ser soberano, no se le debe ocultar nada. Y hablando del pueblo, un sondeo por las calles de Asunción nos llevó a conocer la opinión de alguna gente sobre la prensa nacional. He aquí el resultado. Y mediante la prensa también nosotros podemos enterarnos de muchas cosas, porque si no fuesen por ustedes nosotros no íbamos a saber nada. La verdad que no hace nada tampoco. Critica mucho pero no dice nada. La conozco poco, pero pienso que tiene que empezar a ser más importante para que la opinión de la gente se demuestre y puedan cambiar algunas cosas de acá, como en otros países de Europa, donde la prensa es un poder importante. Me parece que está cumpliendo un papel importante, teniendo en cuenta que tiene más libertad que antes, ¿verdad? Y pienso que fundamentalmente la prensa es la que está promoviendo el progreso del país, ¿verdad? Y bueno, es realmente importante, pero deberían saber más un poquito comunicarse con la gente y saber más llegar a todo el pueblo, ¿verdad? Siempre está pendiente de todo, ¿no? De todo lo que está pasando alrededor. O sea, eso es lo que veo, o sea, lo que he podido ver en la televisión. Es un papel muy importante el de la prensa, porque muchas cosas, gracias a la prensa, fueron descubiertas. Ellos hicieron el seguimiento de algunas cosas de corrupción, que lamentablemente el país está lleno de eso. Esta democracia, ¿verdad?, que estamos teniendo ahora, pienso que la prensa ha contribuido muchísimo, ¿verdad? Porque si es que se informa bien al pueblo, ¿verdad? El pueblo sabe todo lo que pasa y no existe nada que pueda esconderse, ¿verdad? Ni nada que pueda ser tapado, diríamos. Pero no pienso tan bien. ¿Por qué? Y porque es un poco abusiva. Tendría que ser un poco más incisivo en algunas preguntas. Es como si tuviesen miedo de preguntar ciertas cosas al gobierno. No, es muy objetiva, magnifica muchas las informaciones. Yo sé que está en su papel de vender. El tema es vender. Estamos en competencia y hay muchos diarios para tan pocos lectores. Pienso que es muy bueno, solo que hay algunos periodistas que tienen que fijarse más en la realidad de las cosas y no fantasear un poquito así en las noticias, en las cosas, pero aparte de eso está todo bien. En el campo de la justicia también quisiera expresar que se compra también a los jueces y de esa forma digo que la prensa también es comprada también de vez en cuando y es utilizada por aquellos grandes señores del dinero. Juega un papel importante, vamos a decir, porque nos informa de lo que está sucediendo en el país y qué sé yo, también en la parte de la cultura y todo eso. Creo que hay prensa vendida y prensa objetiva. Eso es lo que pienso. En este juicio a la prensa, cada ciudadano tiene su veredicto. De hecho, cada día el pueblo juzga al periodismo al leer un diario, al escuchar una radio o sentado como usted frente a un programa periodístico noticiero de televisión. La prensa rinde un permanente examen ante el país. Y este fue uno más, seguramente. En instantes, en entrevista exclusiva, el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, aquí en Más Informes, nos habla de su país, de la actualidad latinoamericana a través de su larga y fructífera experiencia como político. Más Informes.
Más informes en el 13. Y ahora tenemos el sumo agrado de presentar en entrevista exclusiva al presidente de la República de Venezuela, doctor Rafael Caldera, quien ejerce el alto cargo de su país por segunda vez. El primer periodo presidencial de Caldera se desarrolló a partir de 1969 hasta 1974 y prácticamente don Rafael Caldera desde los años 30 está en la política nacional e internacional. Es un viejo luchador por la democracia y un hombre que ha vivido los muchos cambios que experimentó nuestro continente. Esta entrevista fue realizada en oportunidad de su visita al Paraguay la semana pasada. A propósito, fue la primer visita de un jefe de Estado venezolano a nuestro país. La magia de la televisión y sus cámaras hacen que ya en la suite presidencial del Yacht Golf Club paraguayo nos aguarde don Rafael Caldera. Antes que nada, presidente, es un gran placer tenerlo esta noche con nosotros aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Presidente, ¿qué ha cambiado en Latinoamérica desde su primer periodo presidencial, 1969 al 74, hasta nuestros días? Podría decir que todo. El tiempo ha sido muy dinámico y los años finales de este siglo, indudablemente que le han dado un sesgo nuevo a muchas cosas. Pero indudablemente en Latinoamérica en general, uno de los hechos más importantes es que la democracia como sistema político ha demostrado su vuelta y su estabilidad en casi todos los países del hemisferio. Y esto indudablemente que produce un cambio en la conducta de la gente, en la actitud de los gobiernos, en la posición de cada uno de los sectores que influyen en la vida de los países. Por otra parte, el proceso de integración impulsado por esa idea un poco confusa pero muy arrolladora que llaman la globalización, trae una cantidad de cambios también en la conducta de los pueblos y de los gobiernos. Hay algo para mí de lo más importante. ¿Qué, señor presidente? Que la idea de integración, cuando se comenzó a proclamar, por ejemplo, en la oportunidad en que yo ejercí por primera vez el gobierno, era resistida sordamente, pero de una manera muy firme por los sectores empresariales, que estaban acostumbrados en cada país a tener un mercado cautivo, una actitud proteccionista, en la cual no se preocupaban por producir más barato, sino por ocupar el mercado, y temían que la apertura de los límites comerciales, el ensanche de los mercados pudiera ser para ellos una especie de terremoto. Ha cambiado esa mentalidad empresarial, ¿no? Ahora los empresarios son una fuerza dinámica, porque se dan cuenta de que ese intercambio, mientras se realiza en un espacio más amplio, más extenso, pues es más conveniente para ellos. De manera que en estos momentos, los gobiernos que han sido inicialmente los impulsores de la idea de integración, van un poco como empujados por los propios empresarios que son los más interesados en aumentar sus ganancias, aumentando el mercado para el cual van a producir. Señor presidente, Venezuela tiene todo para ser una gran potencia, sin embargo tiene muchos problemas económicos y sociales. ¿Por qué? Increíblemente, los problemas actuales de Venezuela arrancan del momento en que se logró un aumento justo en los precios de petróleo. Durante mi primer gobierno vendíamos el petróleo a $2 y menos el barril. Y con eso vivíamos. De esos $2 había que descontar el costo de producción, que era más o menos de unos 30 centavos de dólar. Y la diferencia y el beneficio, que era importante, había que dividirlo con las transnacionales que eran las dueñas de las concesiones petroleras. Sin embargo, vivíamos ordenadamente, construíamos obras, estábamos edificando las bases de un Estado moderno. Logramos, con una política muy bien dirigida hacia el convencimiento a nuestros socios, los árabes, los socios en la OPEP, de que el objetivo no podía ser vender más petróleo, sino venderlo a un precio más justo. Y justo cuando usted deja la presidencia, el precio del petróleo salta espectacularmente, ¿no? Justamente cuando yo entregaba la presidencia a mi sucesor,
pasaba el precio de $2 a $14 el barril. Vino un flujo de dinero que no esperábamos y nos consideramos el pueblo más rico del mundo y comenzamos a cometer todos los disparates que comete un hombre que se enriquece súbitamente. Hicimos exactamente lo que hace el que se gana un premio de lotería en Navidad, se siente muy rico, comienza a cometer disparates y al cabo de un tiempo relativamente breve se encuentra más pobre de lo que estaba antes de ganarse el premio de lotería. Bueno, en Venezuela comenzamos a hacer disparates, a tirar el dinero en todas formas y en ese sentido incurrimos en un error aún más grave. ¿Cuál, doctor Caldera? Que como los economistas nos decían que teniendo más riqueza, más dinero, teníamos más capacidad de endeudamiento, nos decían que era una tontería no usar esa capacidad de endeudamiento. Y cuando teníamos mayor aflujo de dinero por la venta de nuestro petróleo, contraímos más deudas que son ahora el peso más grande que tenemos en nuestra economía. Todos estaban obnubilados con la nueva riqueza, ¿no? Pero esto trajo como consecuencia, por una parte, el aumento desmesurado del gasto corriente, el aumento desmesurado de una burocracia clientelar, no había otras fuentes de trabajo y el dinero producido por el petróleo se convertía en impuestos públicos innecesarios para ayudar a las clientelas de los partidos. Y esto se fue agravando la situación, pero para colmos vino el mal de la corrupción. Ustedes también lo sufrieron en carne propia. La corrupción penetró en todos los ambientes y nos encontramos pues con que en el momento de las realidades, cuando las cosas tomaron su nivel justo, nos encontramos con un peso tremendo de la deuda externa, nos encontramos con un peso tremendo del gasto corriente, de los compromisos burocráticos, y nos encontramos con los males causados por la corrupción, entre los cuales el más grave fue la crisis del sistema bancario. ¿Y qué pasó con el sistema bancario en su país? El sistema bancario en Venezuela tuvo que ser intervenido o estatizado en más de la mitad. Hay quienes sostienen que ha sido la crisis bancaria más grave del mundo en proporción al producto del país. Esto significó pues un peso tremendo para no dejar en la calle a millones de ahorristas que tenían su dinero en los bancos, y se crearon toda una serie de circunstancias que nos trajeron un desconcierto, una pérdida de la confianza. Tuvimos que aplicar el control de cambios porque se nos iban todas las reservas rápidamente y porque íbamos a caer en esas situaciones de maxi devaluación y de superinflación que vivieron otros países hermanos. ¿Cómo salieron de esa? Tuvimos que pasar una etapa muy dura, muy difícil, y que nos condujo a adoptar medidas de reajuste indispensables que afortunadamente la población ha entendido y ha aceptado como un paso necesario para poder lograr una estabilización y una reactivación económica. Doctor, usted habló de la corrupción. ¿Cómo la combaten en Venezuela? El combate de la corrupción es complejo. El mal es tan inveterado y tan extendido que por todas partes renace. Es como una hidra que se le quita la cabeza y la saca por otro lado. Yo he establecido, designé un comisionado presidencial para vigilancia de la administración pública, al que le di todos los poderes para investigar en todos los despachos oficiales y para pedirle al presidente las medidas que considere necesarias. Y se han destituido muchos funcionarios, algunos de ellos importantes. Y además de las destituciones, ¿hubo castigo penal? Por supuesto, no los hemos tirado al escarnio público ni hemos querido hacer cosas que por lo demás no podríamos hacer, porque muchas veces actuamos solamente por propia convicción de que hay una situación incorrecta, pero sin las pruebas materiales que son muy difíciles de llevar a un proceso judicial. Porque si algo es difícil de comprobar ante un tribunal es la corrupción, desde luego que los más corruptos suelen ser los más hábiles, los que realizan sus tratadas en forma tal de que no quede una huella material. ¿La justicia se acopló a la lucha contra la corrupción en Venezuela, doctor Caldera? El problema de que la corrupción que invadió todos los sectores públicos y privados, invadió también la administración de justicia. Tenemos muchos jueces honorables, muchos jueces correctos, pero desgraciadamente hay también muchos jueces que se valen de la autonomía del Poder Judicial y de los privilegios que los jueces deben tener para quitarle al país la ración de justicia que el país necesita
para seguir adelante. Señor presidente, usted es un viejo luchador por la democracia. ¿Cree que este sistema de gobierno ya no tendrá retrocesos en el continente? La democracia puede merecer todas las críticas, pero los pueblos se han convencido de que fuera de la democracia no hay solución, de que los correctivos para la democracia tienen que obtenerse dentro de la misma democracia. Y este es un hecho fundamental. Yo dije en el Congreso del Paraguay que la situación era en todos nuestros países mucho más firme, por muchas razones. La primera de todas porque el pueblo quiere vivir en libertad y la decisión y la voluntad del pueblo es el elemento fundamental. La segunda porque las clases dirigentes también se han convencido de que fuera de la democracia no hay garantía para nadie. Son garantías o ventajas transitorias y caprichosas y accidentales, pero que las garantías están dentro de un sistema democrático e institucional. Hay otros elementos, ¿no? En tercer lugar, por la experiencia de los propios países, que fuera de la democracia han experimentado los regímenes autocráticos que han conducido en definitiva al espantoso, al descarado enriquecimiento de unos pocos y al empobrecimiento y al atraso de la población en general. Eso lo hemos padecido nosotros y también ustedes. Sí, todos los hemos sufrido. Ahora también añadí dos elementos que tienen indudablemente importancia. Uno muy importante es que las Fuerzas Armadas se han dado cuenta y han comprobado de que su verdadero éxito profesional, el cumplimiento de sus tareas como garantes de la soberanía de los países y de las instituciones, está dentro de la vida democrática. Y en ese sentido puedo decir que en Venezuela, y lo he repetido allá en mi país, las Fuerzas Armadas son el primer bastión de la fortaleza de la democracia. Presidente, ¿y cuál es el otro factor? En una etapa previa, los Estados Unidos, por lo menos algunos sectores, algunos departamentos de Estados Unidos, el Departamento de Estado no pocas veces y el Pentágono con mucha frecuencia eran estímulo, apoyo para los movimientos subversivos en el seno de la propia institucionalidad militar. Mientras que hoy, a partir de unos cuantos años, presidentes demócratas y republicanos, Carter, Reagan, Bush, Clinton, ellos han establecido una política que la mantienen firmemente, que es el apoyo a los países, a los gobiernos electos democráticamente por sus pueblos, sea cual fuere su orientación. ¿Está asegurada entonces la democracia? Se plantea en muchos ambientes hoy la cuestión de la gobernabilidad de la democracia. El mote de la gobernabilidad está planteado en todos los ambientes, pero tiene especial significación dentro de la democracia, en el cual muchas veces los mismos demócratas nos empeñamos en desacreditar a la democracia. ¿Cómo es eso, doctor Caldera? Porque cuando uno lee los comentarios que hacen muchos demócratas por circunstancias de que no están en el gobierno, están en la oposición o hacen esto o lo otro, pareciera que la democracia ha sido un régimen fracasado, incapaz, incompetente, y que las dictaduras fueron un modelo de probidad, de eficiencia, de normalidad, cuando en realidad la ventaja de la democracia es una ventaja tan grande que se repite mucho la frase del primer ministro Churchill en Inglaterra, en que dijo: la democracia es el peor de los sistemas políticos si se excluye todos los demás. ¿Cuál es su opinión con relación al Mercosur, presidente? ¿Venezuela llegará a integrar el Mercosur? El Mercosur ha sido una de las experiencias más dinámicas en el movimiento de creación de grupos subregionales. Indudablemente que a pesar de que duró unos cuantos años para concretarse, en los últimos años ha tomado una rapidez, un dinamismo verdaderamente impresionante. Y yo creo, y esto lo he comentado con el presidente Cardoso de Brasil, que es un hombre muy inteligente y que somos bastante buenos amigos, que el Mercosur no se entiende como el mercado común del cono sur, sino como el mercado común de Suramérica, es decir, una tendencia a cubrir todo el continente suramericano. Un tema grave en Latinoamérica, doctor Caldera, es el narcotráfico. ¿Considera unilateral la posición de los Estados Unidos al respecto?
unilateral en cierto sentido, pero más bien podemos decir internacional, porque los Estados Unidos proclaman que el problema del narcotráfico es un problema internacional y su, digamos, intromisión, la palabra es un poco suena fuerte, delicada y suena fuerte, pero la tratan de justificar precisamente en el hecho de que es un delito que no tiene confines en un solo país, sino que supone un esfuerzo de todos los distintos países. Pero Estados Unidos lleva la voz cantante en el tema. Claro, los Estados Unidos como principal país consumidor de la droga en el mundo tiene una responsabilidad mayor en su propio país y a veces pareciera dar la impresión de que combate más o trata más de combatir la producción y distribución y circulación de la droga y el lavado de los dineros procedentes de la droga en los otros países del esfuerzo de prevención y de represión que tiene que hacer dentro de su propio país. Presidente, sabemos que usted sigue muy de cerca el proceso paraguayo. ¿Qué opinión le merece este? Mire, yo fui varias veces invitado en el Paraguay en años pasados, pero siempre me contenía la situación existente. Pero ya hacia 1986-87 se sentía que había un movimiento de las voluntades, de los corazones, un movimiento de los factores variados de dirección y de poder que iba a traer una transformación. Y vine y pronuncié, por cierto, una conferencia en la Universidad Católica sobre la encíclica del Papa Juan Pablo II en materia social, la encíclica Solicitudes Sociales. ¿Usted sintió que ya había atisbos de algún cambio en aquella oportunidad? Yo sentí que había realmente un proceso que iba a culminar favorablemente. Lo que me complació mucho fue que ese proceso pudiera hacerse en paz, sin derramamiento de sangre, cosa que fue de una gran significación. Y vine cuando se había ya iniciado el cambio de sistema y se estaba discutiendo la nueva Constitución. Y ahora vino por tercera vez. Ahora vengo por tercera vez y encuentro que los acontecimientos del mes de abril, que fueron motivo de preocupación no solamente para los paraguayos, sino para todos nosotros, especialmente para los latinoamericanos que queremos y sentimos la vida paraguaya como propia, nos pareció que con todas las circunstancias ha sido más bien un factor que ha servido para fortalecer la fe, la confianza y la voluntad en el sostenimiento de la democracia. Por último, señor presidente, ¿qué mensaje podría dejar usted al pueblo paraguayo que lo respeta mucho? Un mensaje en primer lugar de amistad y de afecto, de admiración por la tradición heroica del pueblo paraguayo y de admiración también por la forma como han ido superando las circunstancias de los tiempos actuales dentro de un ambiente de paz y de convivencia civilizada, cosa que es muy importante. Pero además un mensaje de confianza y de optimismo. Tenemos por delante un gran horizonte. Y a los jóvenes paraguayos quisiera enviarles un saludo y un mensaje de afecto. A los jóvenes que le pongan todo su entusiasmo, toda su energía a construir un gran país como tiene que ser este, porque tiene también todas las condiciones para hacerlo. Y a realizar una gran unión, un gran entendimiento con las otras juventudes de América Latina, porque los viejos estamos tratando de cumplir nuestro deber, pero abrigamos la confianza de que los jóvenes no nos defraudarán. Muchísimas gracias, presidente.
Realmente un lujo tenerlo a don Rafael Caldera con nosotros, aquí en Más Informes, en entrevista exclusiva, presidente de la República de Venezuela. Muchísimas gracias. Y luego de la pausa está ese segmento que creo que fue ya muy festejado, ¿verdad?, por parte de ustedes, los amigos de Más Informes, el último café. Y hoy, ¿con quién estaremos y disfrutaremos del último café? Luego de la pausa. La incógnita, naturalmente, pero es una persona joven, bella, inteligente, interesante también. Así que, luego de la pausa, la sorpresa, aquí. Más Informes. Y antes de tomar el último café en nuestra novísima sección final, que la estrenamos el pasado 3 de septiembre con la presencia de Nila López, les anunciamos que la próxima semana tendremos en pantalla un programa sensacional. La historia y las imágenes inéditas de la operación de los siameses María José y José María Ortigosa, otra exclusividad al estilo Más Informes. No se la pierdan. Y ahora sí, nos tomaremos el último café. Esta vez tenemos el gusto de presentar como invitada especial a una comunicadora, presentadora de televisión muy bella, inteligente, además identificada justamente con el café a través de un corto publicitario que vemos semanalmente en Más Informes, hecho aquí en casa. Ella es Vivi Landó y está hoy con nosotros esta noche. El último café. Más Informes. Lo disfrutamos siempre, es el mejor café y ahora tenemos la mejor imagen de ese café. Vivi Landó, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Muy bien. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos por invitarme. ¿Por qué ya no más en la televisión? Y bueno, es una buena pregunta. Estoy tomándome un tiempo, después de 6 años de haber hecho un programa infantil que me dio muchas satisfacciones, entonces creo que es importante saber en qué momento parar y pasar a otra cosa. 6 años con los chicos. ¿Añorás ese momento? Sí, por supuesto, es un hermoso recuerdo. ¿Qué es lo que más te queda de ese momento? El cariño de los niños, la energía de los chicos y la fuerza de las mamás que acompañaban a los niños. Hace falta este tipo de programas, ese tipo de programas, seguramente educando un poco más, ¿verdad? Como teniendo la televisión como vehículo culturizador quizá, ¿puede ser? Por supuesto, hace falta muchas clases de programa, hace falta más producción nacional, abarcando todos los niveles, todos los targets, todas las edades. A nivel que me estás hablando vos de los niños, la televisión es un vehículo de cultura y de educación impresionante. Hay programas muy interesantes en el exterior. Sesame Street, por ejemplo, Plaza Sésamo, que enseña a los niños a leer, enseña el abecedario, o sea, es educativo 100%, pero divertidísimo. Y hay otro tipo de programas como el que yo hacía, que son más de diversión, más de juegos, pero uno puede enseñar a través de eso, a través de canciones, como lo hacíamos, enseñando nociones de higiene, de buenos modales, y un montón de cosas más. ¿Qué es lo que te gustaría hacer hoy en televisión? Un programa espectacular, no, un programa, una revista para toda la familia, con juegos, diversiones, premios, entrevistas, grupos musicales, pero de primer nivel. ¿Y por qué eso no tiene nuestra televisión? Y bueno, porque vos estás en televisión y sabés que no es soplar y hacer botellas, entonces hay que conjugar un montón de cosas. Y lo importante y lo difícil también es cuando uno ya ya tiene una trayectoria en televisión, es que uno se siente con más responsabilidad hacia el producto que va a ofrecer. Entonces es mejor esperar, preparar bien y luego... ¿Y qué estás haciendo? Te vemos siempre, no precisamente en la televisión, a pesar de que esta noche tenemos ese placer, pero te vemos en fotografías, en los diarios, en eventos. ¿Estás trabajando dónde? A ver. Estoy trabajando en la mejor publicitaria del país. ¿Cuál es? Senior Publicidad. Estudio Relaciones Públicas. Entonces, justamente mi trabajo hace que yo tenga que estar en los eventos que organiza la empresa para los clientes. Muy bien. Y también, acerca de ese comercial de café, ¿qué te dice la gente? Ay, bueno, eso fue espectacular. Al principio, en el inicio de mi carrera, hice unos comerciales de yogur. Entonces, todos los chicos me pedían yogur cuando me veían.
Después, con el tema del programa infantil, me hablaban de mis músicas y de todo. Y ahora con el café, la gente grande me dice, Vivi, de verdad es tan rico ese café. Y yo le digo, por supuesto, es delicioso, es de verdad, no voy a decir una mentira. Y los chicos me dicen, en la calle, en el semáforo, me dicen, Vivi, ¿no tenés café ahí adentro de tu auto? O sea, totalmente identificada con la publicidad. Muy bien, y vamos a disfrutar este café, porque es el mismo café del cual Vivi es estrella en la televisión, ¿verdad? Así que te deseamos suerte para el proyecto que se va a cristalizar muy pronto, seguramente, de retomar la senda de la televisión, con eso que querías. Y nosotros, amigos, nos vamos hasta dentro de 7 días, siempre aquí en el 13, con más informes. Buenas noches. ¿Disfrutamos? Disfrutamos, por supuesto. Muchas gracias por Bruno. estar aquí. Gracias a vos. Más informes.